a todos y a todas. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Segundo encuentro, avísenme por favor si se escucha mal o se corta, porque esta computadora es casi una máquina de escribir. Eh, Segundo encuentro, este módulo va a tratar del tema COVID. Eh, Antes de dar inicio al módulo, yo quisiera decir algunas palabras que se me escaparon en la primera reunión por los nervios, básicamente. Estaba tan ansioso por este asunto que las cosas, eh, algunas cosas se me olvidan. Primero, resaltar el agradecimiento a las personas que han estado colaborando con esto. Hay personas de la Fundación que han estado trabajando activamente durante un tiempo considerable. Hay personas de la Universidad Nacional de Cuyo que le han puesto un montón de pilas a los decanos, a la Secretaría de Extensión Universitaria, que han podido hacer que esto se convierta en una actividad muy numerosa. Y salud, y estuve hablando hace poquito con Mario Blanc, que es un miembro docente de la maestría que estoy cursando, que tuvo el atino de poder hacer esto también como extensión universitaria y prestarnos a una de las docentes que va al módulo 8. Y al Oscar ahora que va a dar la clase, que es una persona a que le tengo mucho respeto. Todos son colaboraciones de forma solidaria y dentro del marco de la extensión universitaria. Y yo creo que eso es valorable porque son horas de trabajo que podría cada uno dedicarle a otra cosa, a la familia, no sé, a su profesión, y la está poniendo en una actividad como esta que es socialmente útil, no es para nada despreciable. Las primeras 3 docentes que dieron las clases de la vez pasada, de participación comunitaria y redes, son 3 compañeras de trabajo de la Oncuyo, a quien yo aprecio muchísimo. Una o 2 de ellas podrían considerarse amigas. Y son gente que siempre ha tenido la particularidad de trabajar muy sobre lo concreto y algo útil, no el biribiri que se escucha muchas veces en algunos sectores que se habla mucho y se hace poco. Estas 3 personas están muy acostumbradas en hacer cosas. Y eso para mí es muy valorable, muy valioso. Lo que estamos por ver, esta aclaración se me había pasado la última vez, pero creo que es importante. Lo que estamos por ver ahora es otro módulo armado por un equipo de trabajo. El equipo de trabajo está liderado por un docente, en este caso Oscar, pero tiene un montón de gente. Tiene estudiantes de distintas carreras o personas que quieren colaborar como tutores y que están desarrollando una tarea silenciosa que muchas veces no se ve por imagen, no aparece en los videos, pero que es tremendamente útil a todos esos colaboradores y colaboradoras, ayudantes de todos los, de la parte de producción de los módulos, etcétera. Muy agradecidos estamos, porque es un laburo que les ha demandado muchas horas, es una experiencia, es la primera experiencia, esta es la única del país que estamos teniendo, según lo que yo estaba pudiendo investigar, y es una primera experiencia para todos, y es en la virtualidad, que es mucho más difícil, y es con un grupo de personas, que los grupos de personas son difíciles de llevar adelante. No es una tarea sencilla, así que a todos los que colaboran, muchísimas gracias. Y finalmente, un mensaje personal, que a mí me ha dado la impresión muchas veces de que esto tiene mucha cara de curso de posgrado, eh, una cosa de un saber muy elevado, de cosas muy universitarias. Y yo tengo miedo de que con tantos sellos y títulos universitarios podemos haber asustado a una persona que cree que no puede aprender estas cosas ni compartir sus saberes. Entonces quisiera aclararles que justamente los que creen esos probablemente sean los que más me interesa que se queden con nosotros. O sea, el no poder desarrollar un trabajo práctico, el tener complicaciones de la vida familiar o cualquiera de estos elementos, no excluye la posibilidad de seguir el curso. Y es más, la figura de tutor o tutora que hemos puesto en el grupo de WhatsApp está básicamente para acompañar en la discusión de saberes. Entonces, por favor, quien piense que no sea capaz de llevarlo adelante, expréselo y vamos a tener mayores consideraciones para poder dialogar con eso. Acá tiene todo el mundo el micrófono silenciado,
y a mí me parece una lástima, esto nos trae el hecho de que no podamos compartir la presencialidad, pero realmente si cada uno hace una pregunta mal alzada o hay interrupciones, podemos perder tiempo preciado para todos nosotros. Entonces acá nos hemos puesto medio en que habla solamente el expositor y, y el intercambio de saberes lo vamos a hacer a través de los grupos WhatsApp y con los tutores. Pero a mí me interesa fundamentalmente que la gente dialogue, que tolere incluso con las cosas que no está de acuerdo, que lo converse, que contraponga la verdad que uno tiene con la verdad que el otro tiene. Eso es lo que realmente construye el saber. Dicho esto, acá creo que a mi derecha o a mi izquierda aparece Tomás Betancourt. Tomás Betancourt es uno de los colaboradores del módulo 2, junto con un montón de compañeros y compañeras, y él va a ser el que reciba las preguntas. Este chat creo que está cerrado, y se le puede escribir solamente a 3 personas, a Solidaridad e Integración, a Oscar y a Tomás. Quien recibe las preguntas y comentarios de esta clase va a ser Tomás. Entonces, cualquiera que quiera hacer una pregunta, se la escribe a Tomás. Y eso, si por alguna razón se equivocan y se escriben a la Fundación Solidaridad e Integración, la fundación lo va a tomar y se lo va a pasar a Tomás. Pero digo esto para que seamos ordenados y que no se pierdan preguntas. Si no llegamos a responder todas las preguntas, se responderán de forma, como hicimos con el módulo 1, en los grupos de WhatsApp. Así que eso. Yo ahora les voy a presentar. Oscar Atienza es doctor en Medicina y Cirugía y magíster en Salud Pública, y yo cuando me lo presentaron por una actividad del sindicato, eh, lo fui a conocer así como, ay, que este monstruo que viene a... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y apenas empezamos a conversar me di cuenta que era un tipo eh, muy sencillo para hablar y muy sencillo para expresar las ideas, y eso me pareció muy interesante, porque de los que chapean títulos y hablan en difícil hay un montón, pero de los que tienen la capacidad de hablar para todos y que todo el mundo lo entienda, hay pocos. Creo que son muy valiosos. Así que no lo voy a presentar a un doctor en medicina, lo voy a presentar a un compañero y amigo de Córdoba. Oscar, tenés la palabra. Hola, gracias Pablo por la invitación. La verdad que es un orgullo volver a compartir con ustedes actividades académicas. Encontrar un grupo de profesionales como ustedes que esté ocupado en esto, en organizar actividades bien populares que lleguen a la gente, la verdad que es difícil encontrarlo, ¿no? Y tremenda empresa han armado, digo, empresa de emprendimiento, no sé, 700 alumnos en un curso, te diría que es uno de los desafíos más grandes en los que voy a participar. Tratar de que esto llegue a toda la gente y armar algún tipo de actividades como para que se puedan trabajar bien y el conocimiento fluya. La verdad es que es toda una responsabilidad y esperemos estar a la altura de las circunstancias y que esto salga bien. Yo le quiero agradecer en primer lugar a todo el equipo que sumaste ahí para el módulo nuestro, porque la verdad es que sin ellos no hubiéramos hecho nada, absolutamente nada. Yo no hice nada. Me gustaría nombrarlos a todos, pero bueno, son muchos, son cerca de 15 personas y después haremos algún reconocimiento especial, porque la verdad es que trabajaron un montón e hicieron posible que hoy esté el material, que esté todo bien organizado y que salga como esperamos que tenga que salir. Esto que decías, Pablo, me parece que es muy importante, el tema de las chapas, lo que uno estudia, lo que uno aprende, y forma parte de este curso, ¿no? En el que tratamos de incentivar el intercambio de conocimiento, que todos podamos compartir un poquito, ¿no? Para eso es la formación. La formación te empodera de una serie de conocimientos y te permite en algún punto salir de ese espacio, ese metro cuadrado en el que uno está y está a veces demasiado cómodo y en el que posiblemente la mayoría quede allí durante mucho tiempo. El aprender, el estudiar, el investigar, el hacer actividades de extensión te permite ir creciendo en lo personal. Por eso es que yo
felicito a todo este equipo enorme que hay, que veo que hay estudiantes de todas las carreras de la Universidad de Cuyo, y es loable, ¿no? Loable porque ver esa actitud en estudiantes ya te marca, y en docentes que están haciendo esto de modo gratuito, ya te marca una diferencia y te hace dar esperanzas, ¿no? Te hace dar esperanza porque ves allí toda una juventud que está comprometida con brindar algo, dar algo a cambio de solamente agradecimientos, ¿no? Y solamente de entender que del otro lado hay alguien que va a aprender algo, y ese algo lo va a terminar salvando de algún tipo de situación. Nosotros cuando... yo soy un loco del estudio, me encanta estudiar, permanentemente estoy haciendo algún posgrado, no, nunca dejo, siempre hay algo que estoy haciendo, alguna maestría, alguna carrera docente, algún doctorado, y me parece que es la única forma que tenemos de poder salir y progresar en la vida, o una de las formas al menos más simple, más fácil, en un mundo en donde te siguen insistiendo en que el mérito tiene que estar por encima del derecho, en un mundo en el que vive equivocado y cree que hay momentos, y en esto quiero decirles que el coronavirus vino para dejar al desnudo ese tipo de situaciones, en un momento en el que lo colectivo debe primar y debe estar por encima de lo individual, en un momento en donde mucha gente cree que por sí sola se va a salvar, que cuidarse solo va a ser suficiente, y no es así. No es así. Un momento en el que el mundo nos indicó, nos quiso explicar mayoritariamente que esto es una cuestión de derechos individuales y no de salud colectiva. Esto es un problema, el coronavirus es un problema de salud colectiva, no tiene nada que ver con los derechos individuales, aunque muchos insistan en que sea así. Un mundo que desnudó la pobreza, mostró la pobreza. Y si bien el virus comenzó su recorrido de la mano del turismo y de los sectores un poco mejor posicionados económicamente a nivel mundial, la mayor cantidad de víctimas las ha puesto los sectores más pobres, los sectores más indefensos. Entonces, a partir de allí es que he organizado un poco el eje de esta charla para que la podamos entender desde una perspectiva de salud, del derecho a la salud y de la salud colectiva. Tenemos que entender definitivamente que ese es el paso, y acá no hay, ese es el camino, y acá no hay diferencias partidarias, salvo con algunos sectores que pregonan el derecho individual y que no quieren discutir la salud colectiva. Esto es un tema que lo tenemos que discutir desde lo político. Y siempre dije, y el año pasado cuando estuve con ustedes allí en la charla que dimos sobre salud pública, siempre les dije, para poder entender la salud pública y esta pandemia, hay que entender de política. Si no entendés de política y política partidaria, si no entendés de política, nunca vas a lograr entender la lógica de la pandemia y cuáles son las principales amenazas de la pandemia. Y sobre eso vamos a trabajar también, porque a partir de allí se han generado una serie de fake news, noticias falsas, falsos paradigmas con un alto sentido común. Y ese alto sentido común atenta contra nuestra propia integridad, porque terminamos creyéndolos. Solamente un grupo muy pequeño de gente que tiene acceso a información muy finita logra desactivar estas fake news, como por ejemplo la inmunidad del rebaño, que la vamos a tratar, va a ser otro de los ejes de esta charla. Y entre otros temas. Este virus surge allá en el mes de diciembre, suponemos, en Wuhan, en China. Vamos a hacer un pequeño recorrido ahí histórico para poder entender. Surge en China. El surgimiento es motivo de una de las grandes fake news, porque en realidad tiene un solo origen, pero nos instalaron dos orígenes. Un origen que nos instalaron es que fue creado en un laboratorio, y el otro es el real. El virus produjo un salto entre especies, y eso es común, frecuente, mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que ningún virus tuvo
el impacto, el nivel de infectividad, el nivel de diseminación que tuvo este. Esto que estamos viviendo nosotros es un hecho único, que se da cada 100 años. Este tipo de pandemias que estamos viviendo nosotros, no sé si decirle desde el equipo sanitario, somos privilegiados en vivir este momento y poder reescribir algunas cuestiones relacionadas con la medicina, o somos víctimas, como efectivamente la mayor parte del equipo de salud está poniendo la mayor cantidad de enfermos y de muertos en esta pandemia. Digo privilegiados porque nos permite trabajar a la salud pública desde otro punto de vista, tratar de torcer esta realidad en la que estamos trabajando y peleando día a día para que se entienda que la salud pública no debe ser tocada. Surge allá por el mes de diciembre. ¿Cómo se dan cuenta los chinos que había algo raro? Bueno, porque de pronto se le llenaron las terapias intensivas, fue el común denominador en todo el mundo. De un día para el otro, en menos de 5 o 6 días, tenían las terapias intensivas agotadas. Y una característica muy particular, la mayoría de los enfermos requerían respirador. Y lo han escuchado eso. Entonces, cuando los chinos lograron ver ese fenómeno, esa situación, dijeron, es posible que estemos ante una mutación de algún virus respiratorio. Porque, a ver, cada vez que hay personas que se internan por enfermedades respiratorias, no se las hisopa para tipificar el virus. Eso nunca se hace. ¿Por qué? Porque con la clínica, en medicina decimos que la clínica es soberana, logramos identificar prácticamente con un nivel de exactitud enorme la enfermedad o el agente etiológico. Y a partir de allí hacemos el diagnóstico y quizás en algún caso muy puntual necesitemos hacer esa tipificación. Pero bueno, los chinos vieron esto, vieron que se les llenaron las terapias, que la mayor parte de la gente necesitaba respirador y que la mitad de la gente a la que le ponían respirador moría. Entonces lo que hicieron fue tipificar y sobre fines de diciembre se encontraron con que había un nuevo virus circulando. Este virus es un coronavirus. De los coronavirus nosotros ya los conocemos. La mayoría de los que estudian acá en medicina, enfermería, cuando estudian la parte de virología, están allí las 6 cepas de coronavirus que estudiamos, que son virus que generalmente nos producen enfermedades respiratorias leves, muy leves, extremadamente leves. La mayoría de ellas no requiere prácticamente tratamiento, se pasa en 2 o 3 días. Pero apareció esta séptima cepa. Aparentemente surge del mercado de Wuhan, se lo rastreó hasta allí, una mujer que venía ya con un tiempo de más o menos 2 años produciendo unos síndromes gripales. Eso es lo que el relato final lo vamos a tener en 1 o 2 años, ¿no? Lo que yo les estoy contando ahora es lo que más o menos al día de hoy son las hipótesis más firmes. Había una mujer que llevaba unos 2 años con cuadro gripal. Esta mujer trabajaba en el mercado de Wuhan y manipulaba, tocaba muchos mariscos. ¿Cómo se produce el salto entre especies de un virus? Bueno, de tanto tocar de tan cerca que estamos nosotros, y aquí viene uno de los grandes llamados de atención a la humanidad, porque yo creo que esta pandemia la vamos a tener un poquito más seguida, porque el nivel de destrucción del medio ambiente que estamos haciendo hace que los animales estén mucho más cerca del ser humano. Al aumentar la cantidad de población en la Tierra, empezamos a comer y a manipular especies que antes no se comían ni se manipulaban. Entonces, a partir de allí, ese contacto durante mucho tiempo, uno toca esos animales, los virus quedan en las manos, uno se toca la cara, está comprobado que nos tocamos la cara entre 15 y 20 veces por hora, permanentemente, nos pica, nos molesta. Bueno, esos virus uno los lleva al cuerpo, pero como son virus que atacan o que nosotros llamamos flora normal de esos animales, a nosotros no nos enferman ni nos infectan. Cada especie animal, incluso el ser humano, tiene su flora normal de bacterias y virus. Si nosotros esterilizamos nuestro cuerpo y eliminamos todas nuestras bacterias, en 24 horas, 48 horas morimos. No es viable la vida sin los virus y las bacterias. De hecho, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo
tenemos miles de millones de bacterias que nos ayudan a procesar los alimentos y que algunas de ellas producen alguna sustancia que nosotros necesitamos para poder vivir. Es decir, que hay una relación ahí, un acuerdo de convivencia entre el ser humano y esas bacterias y algunos virus. Nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestras fosas nasales, en nuestro cabello, en nuestro cuerpo, millones de bacterias. Nos cortamos, cuando nos hacemos una lastimadura, esas bacterias que están alrededor de la piel invaden ese tejido y nos terminan infectando. Es decir, que constantemente estamos. El tema es que esas bacterias ya nos acompañan desde hace miles de años y no nos enferman. Algunas de ellas, por ahí en algún momento nos bajan la defensa y terminan infectándonos, enfermándonos, pero ya tenemos anticuerpos, estamos lidiando con ellas normalmente. ¿Qué pasó con este virus? Una de las teorías es que esta mujer, de tanto manipular, el virus empieza a estar de forma permanente y el virus empieza su proceso de replicación. Replica, intenta infectar a la persona hasta que lo logra. El primer gran paso de un virus es lograr enfermar a la persona, a la primera persona, al paciente cero que nosotros llamamos. El segundo gran paso de un virus es lograr desde esa persona infectar a otra, porque en realidad replica todo lo que es el ADN y todo una serie de situaciones que necesita para poder replicarse en un cuerpo, pero a partir de allí lo que tiene que lograr es poder infectar a las demás personas. Bueno, yo calculo que esta mujer, durante estos 2 años, estos cuadros gripales, el virus intentaba infectarla, de algún modo intentaba enfermarla, así hasta que el virus aprendió y saltó dentro de la misma especie. Primero tiene que producir un salto entre especies y el segundo salto viene dentro de la misma especie. Cuando logró infectar a otra persona, a partir de allí se desencadenó el efecto infeccioso. Esto es frecuente. Nosotros hemos visto en los últimos 10 años prácticamente 3 virus en condiciones de ser pandémicos. Uno de ellos efectivamente fue pandémico, que fue el virus de la gripe A. En el 2009, ¿se acuerdan? Muchísima gente moría. Lo bueno, entre comillas, de esa pandemia es que 48 horas después de que apareció el virus, apareció el Tamiflu. El Tamiflu fue la droga milagrosa que frenó prácticamente el virus y la mortalidad. Y poquito tiempo después tuvimos la vacuna. Así es que prácticamente fue una pandemia bastante controlada. Años después, hace apenas 7 y 3 años, surgen 2 virus nuevos que son el SARS y el MERS, todos parientes ahí de los coronavirus, pero quedaron muy acotados, es decir, se logró bloquear rápidamente. En toda la parte oriental están muy acostumbrados a este tipo de brotes, entonces los bloquean rápidamente. De hecho, Wuhan, en China, al coronavirus lo bloqueó y lo eliminó. Digo, ellos la tenían claro y sabían cómo tenían que hacer y lo hicieron. Acá en el occidente estamos con otro tipo de situaciones, otro tipo de problemas y no logramos entender cómo eliminar un virus, que es muy simple, es muy fácil, de hecho ellos lo hicieron. Este es el punto en el que cuando empieza la cadena de infección, el virus comienza su trayecto a nivel mundial a través de los vuelos, el turismo. De hecho, impacta en el lugar donde viene a impactar primariamente el norte de Italia, que es una de las zonas de mayor turismo en Europa. Impacta allí. Y bueno, allí empezaron a debatirse algunas cuestiones ya más políticas de la pandemia, porque uno logra ver una Italia que venía en un recorte del sistema sanitario. Italia recortó 40.000 puestos en el sistema sanitario en los últimos 7 años. Recortó 40.000 millones de euros en los últimos 7 años del sistema de salud. Toda Europa viraba hacia un sistema de salud privado parecido al de Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de sistemas de salud, hablamos del sistema privado, del sistema público y en el medio el mixto, que sería el caso argentino. Como paradigma del sistema privado siempre hablamos del de Estados Unidos y como paradigma del sistema público hablamos de Canadá o Inglaterra, que serían los 2 sistemas. Pero
España, Francia e Italia habían comenzado este camino hacia la privatización del sistema de salud, con una idea bien liberal que decía cada uno se tiene que... Yo no tengo por qué pagarle la salud del otro, dicen, con un nivel de lógica y de sentido común que es admirable, que yo no comparto en lo más mínimo. Entonces, bueno, les impacta en Italia, a Italia lo agarra prácticamente desnudo en el sistema sanitario, no tenían absolutamente nada con qué enfrentar al virus, entonces les produce un gran desastre, porque venía un virus que tenía una letalidad y que tiene una letalidad promedio de entre 2 y 3 puntos, y hay una variable allí que es el colapso del sistema sanitario. Cuando se te produce un colapso del sistema sanitario, esa letalidad se te puede disparar 5 veces más. De hecho, en Italia y en España hubieron un momento en donde la letalidad llegaba a 17 puntos. ¿Qué quiere decir? Que morían 17 personas de cada 100. Con muy poquitos casos ellos tuvieron muchísimos muertos. ¿Por qué? Porque empieza a entrar la gente a los pasillos de los hospitales y no tengo cómo atenderlo. Es muy simple. La gente queda allí y se muere sola. Entonces allí viene la primera gran discusión y aparece don Boris Johnson y dice, bueno, y Angela Merkel dice, bueno, que se tengan que morir los que tengan que morir, tenemos que llegar a esta primer fake news y que todavía sigue haciéndole daño al mundo y que dice, logremos la inmunidad de rebaño. Cuando logremos 60-70% de las personas infectadas, la pandemia sola va a ser su pico, que ahí está la otra gran fake news, que la pandemia por sí sola hace el pico, la gran mentira, y que hoy está muy activa en la Argentina. Efectivamente, 10 días después Boris Johnson fue internado, internado, y terminó con un par de días respirador. Y ahí entendió, dijo, no es joda esto, hagamos algo. Y empezaron a tomar medidas, pero ya tenía más de 30.000 muertos. Macron, que había empezado un proceso de privatización del sistema de salud, porque el liberalismo, y acá me paro políticamente, y no me paro partidariamente, pero voy a hacer un análisis político del sistema de salud. El liberalismo no cree en la salud pública, cree en la salud privada, es decir, que cada uno se tiene que dispensar los elementos como para garantizarse que en el momento que necesite atención de salud se lo brinden, pero creen más en una cuestión de derecho individual que en una cuestión de salud pública. Entonces, bueno, ese era un poco, tal es así que Donald Trump dijo, es una gripecita, avancemos, vamos a defender lo económico. Y allí surge la otra gran fake news, el otro gran paradigma que nos dañó, el tema de salud y economía, cuando la economía quedó subyugada a nivel mundial a un tema sanitario. Digo, no hay ningún país del mundo, por más poderoso que haya sido, que haya podido solucionar el tema económico. Entonces nos quedamos con algunos temas para empezar a discutir. Lo de la inmunidad de rebaño, ¿existe? ¿Es viable? Bueno, en la historia de la medicina no hay una sola enfermedad que haya sido erradicada con la inmunidad de rebaño. No hay una sola referencia histórica. De hecho, la viruela nos acompañó por miles de años. La peste negra mató más de 80 millones de personas en la Edad Media. De modo que es un desarrollo teórico porque en realidad no existe. El único modo en el que se da la inmunidad de rebaño es a través de la vacunación masiva, porque uno vacuna masivamente a la gente y masivamente adquiere anticuerpos. Pero nosotros hicimos un trabajo con docentes de la Universidad de Villa María y de la Universidad Tecnológica, hicimos un análisis de escenario para ver cuáles serían las posibilidades de que la Argentina lograra inmunidad a partir de la inmunidad de rebaño, ¿no? Bueno, el escenario nos planteaba que de 45 millones de habitantes necesitamos por lo menos alrededor del 82% de las personas para lograr la inmunidad de rebaño. 82 personas, estamos hablando de más o menos 33, 34 millones de infectados en la Argentina. Llegar a esa cifra de 33 millones de infectados, habría que resolver allí en qué tiempo llegamos, porque si eso lo logramos en 3 meses, imagínense que de 33 millones de infectados, el 80% lo va a cursar de modo asintomático, un 15% de modo oligosintomático, digamos, va a presentar algún tipo de síntoma,
pero un 5% va a requerir internación. Es decir, que estaríamos hablando acá de un escenario de más o menos 1.800.000 personas que necesitarían internación, con una Argentina que arrancó esta pandemia con 8.000 camas de terapia intensiva. Imagínense el escenario que estamos planteando con esta burrada, lo digo así, me saco por un segundo de lo coloquial, con esta burrada de la inmunidad del rebaño. Es un escenario en el que se plantean una mortalidad de por lo menos entre 2 y 3 millones de personas. No es viable, no es viable. Pero aún cuando liberemos todo, cuando se libere, y aquí viene la otra falsa, el otro falso paradigma, salud y economía, hay que defender las dos cosas. La salud quedó destruida en todos los escenarios. En el escenario de la cuarentena, que es uno de los escenarios, en el escenario del distanciamiento social y en el escenario de la libertad económica. Son las tres grandes estrategias que se usaron en el mundo para poder combatir el virus. Yo tengo que defender la salud. Yo no soy economista. Yo cuando escucho un médico que defiende la economía, digo, hubieras estudiado ciencias económicas. Vos estudiaste salud. Tenés que defender la salud, la vida de las personas. Dejá que el economista defienda la economía y arme estrategias para lo económico. Y aquí es donde me enojo mucho cuando veo médicos que dicen, no queremos destruir tanto la economía. Digo, ¿qué queremos hacer? ¿Dejar que muera gente? No. Yo quiero salvar gente. Que de la parte económica se encarguen quienes se tienen que encargar. Para eso están las universidades y han formado a esa gente. Pero fíjense, Estados Unidos quiso defender la economía y dijeron, no vamos a parar el país. Brasil siguió detrás de ellos. Hizo lo mismo. Entre Brasil y Estados Unidos acumulan el 42% de los infectados y de los muertos del mundo. La gran y la mayor tragedia humanitaria a nivel mundial la están generando los países que quisieron defender lo económico. Porque los países que defendieron lo sanitario, como China, que se encerró en una cuarentena estricta, eliminó el vector y hoy está teniendo una economía plena. Los pueblos enfermos no producen, los pueblos sanos sí producen. Y hoy el mundo está cerrado, tiene sus fronteras cerradas, a expensas de estos países que quisieron defender la economía y que siguen a través de sus vuelos comerciales enviando infectados para todo el mundo. Entonces hay un falso paradigma acá cuando yo quiero defender lo económico y no lo logro defender. Hay países del primer mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, que tiene una caída del PBI 3 o 4 puntos por encima de Argentina, que es un país pobrísimo y que tenemos el 50% de pobreza en la Argentina. La Argentina tomó una de las mejores medidas al inicio de esta pandemia, porque también se comienza a discutir este tema. ¿La tomamos a tiempo la medida de la cuarentena? Porque no hay muchas estrategias. Acá es cuarentena estricta, distanciamiento social y libertad económica. Esas son las tres estrategias que se han utilizado para poder confrontar con el virus. No tenemos fármaco, no hay en este momento ningún fármaco que sea efectivo y que frene efectivamente la pandemia. Entonces tenemos esto. Y uno ve China, que usó la cuarentena estricta, sacó tanques a la calle, sacó el ejército, le dijo a la gente, acá no sale nadie. Y lo frenaron. Y uno ve Estados Unidos, y si ustedes se fijan, un hermoso mapa, que es el mapa de la Johns Hopkins, ese mapa negro con los globitos rojos que nos muestran la cantidad de infectados que hay a nivel mundial, y se paran en América del Norte, van a ver cómo Estados Unidos está en rojo y Canadá no tiene prácticamente caso, porque Canadá también entró en una cuarentena prácticamente estricta. Y allí van a ver claramente la gran diferencia. Ese mapa de la Johns Hopkins fue creado 1 o 2 meses antes de que existiera la pandemia, de que surgiera la pandemia. Ese mapa se creó porque nosotros veníamos viendo, con el fin de crear estrategias, están estas tres estrategias, la de la cuarentena, la del distanciamiento social y la de la libertad económica. En la Argentina se han aplicado los tres, de hecho en este momento están las tres aplicadas. A nivel mundial, ¿qué es lo que se hace? Cada 2 o 3 años se juntan unas 120, 150 instituciones a nivel mundial y hacen simulacros de pandemia. ¿Por qué? Porque ya hay 8.500 millones de habitantes en el mundo y
hay mayor convivencia, mayor acercamiento con los animales. Entonces, la posibilidad de que salte un virus de una especie a otra es altísima. Entonces, se hacen simulacros constantemente. En el mes de octubre del 2019 se generó un simulacro en el que participaron muchísimas empresas, 120 aproximadamente. Se generó ese mapa. Y fíjense que 30 días después apareció esta pandemia. Y en ese simulacro se trabajó sobre una de las familias de coronavirus, porque se suponía que el coronavirus es el que tenía la más alta probabilidad de saltar entre especies, porque ya lo había hecho en la última década, con el SARS y el MERS. Es decir, ya estaba intentando infectarnos y generarnos nuestra propia pandemia. En el caso del virus de la gripe, que es el otro virus pandémico, ya lo teníamos, ya era una pandemia. Entonces, a partir de allí se armó todo este escenario. Bueno, también generó una fake news que decía que el virus había sido creado, que ese fue el escenario donde se planificó todo. No, eso se organiza periódicamente, esos simulacros. Y allí es donde se crean estas estrategias, la cuarentena, el distanciamiento y la libertad económica. Claramente, en la libertad económica están los ejes de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. El distanciamiento es un punto intermedio en el que nos permiten realizar algunas actividades y otras no, y nos dicen, párate lejos de la persona, 2 o 3 metros. Y es un poco, ya viniendo y llegando hacia la Argentina, lo que la Argentina decidió en una segunda etapa. En la primera etapa optó por una cuarentena dura y estricta. Lo que hizo fue que se demorara la primera explosión que normalmente tienen si no se toma ningún tipo de medida este virus. El comportamiento de este virus es extremadamente infectante y en 15, 20 días te diezma cualquier sistema sanitario. Lo hizo en Europa, dejó de rodilla a la mayor parte de los países del primer mundo, que nosotros creíamos adelantado tecnológicamente. Vino un virus, les estornudó y quedaron de rodillas todos, al desnudo. No hubo sistema sanitario que pudiera soportar eso. De modo que mi pregunta en aquella época era, ¿qué va a pasar en la Argentina con un 50% de pobreza? ¿Qué va a pasar en Brasil con la pobreza que tiene? ¿Qué va a hacer cuando el virus empiece a entrar en las favelas o en nuestras villas? Que efectivamente fue donde entró y hizo estragos. Y nos obligó a nosotros a sumergirnos en una primera etapa, en una cuarentena dura, estricta, que tuvo un resultado fantástico, fantástico. Al día de hoy, Argentina tiene 22, 23.000 muertos, son una locura, una exageración, pero si ese virus nos hubiera impactado desde el primer día, el escenario hoy sería de por lo menos 70.000 muertos, por el nivel de pobreza, el nivel de hacinamiento de la gente. Para nosotros, quizás, muchos de nosotros podemos hacer aislamiento, en alguna habitación. La mayoría de la gente lo tiene que hacer junto con su familia porque no tiene lugar donde convivir. Y allí eso quedó al desnudo en esta pandemia. Nos enteramos que habían pobres, nos enteramos que vivían en una habitación. Empezó a surgir gente que decía, van a morir de hambre si no reactivamos lo económico. Empezamos a ver gente que se preocupaba por los pobres. Digo, en el mundo mueren 24.000 personas por día por temas relacionados con la pobreza. A nadie le importó nada hasta que vino esta pandemia y desnudó todo esto. Y usaban a la pobreza como un justificativo para continuar con la actividad comercial, porque ese ha sido y sigue siendo hoy el principal problema de por qué no volvemos de fase. La Argentina terminó con la cuarentena por allá por el 20 al 25 de mayo y a partir de allí empezó en un proceso que se llama distanciamiento social. Nos piden que estemos lejos de los demás. Algunas provincias, hay un grupo de provincias en la Argentina que optó por la libertad económica plena, absoluta. Incluso por allá por el mes de junio y julio querían abrir las clases y vino el virus y los impactó de lleno. Hay un eje allí entre Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, ¿sí? Que son los grandes productores de la mayor parte de infectados del país, la mayor parte de infectados, con algunas provincias que hicieron muy bien, manejaron muy bien la situación. Digo, estas provincias que nombré manejaron la estrategia esta de la libertad. En Córdoba tenemos un 95% de actividades abiertas, plenas. Acá en Córdoba no hay ningún tipo de limitación. Ayer ya no habían camas en los hospitales. Ayer se habilitó vergonzosa y penosamente los hospitales estos modulares, que no los deberíamos haber habilitado nunca, tendrían que haber quedado cerrados
sin ser ocupados, porque tenemos una estrategia para poder combatir esta pandemia, que es la cuarentena, y que funciona bien y es efectiva. El virus responde perfectamente al aislamiento, a la cuarentena. Muy bien. De modo que se tiene que hacer algo cíclico. Nosotros hicimos un trabajo y presentamos una propuesta. El 17 de septiembre hicimos una propuesta, una conferencia de prensa a nivel nacional y presentamos lo que es una nueva estrategia. Digo, ¿tenemos que estar en cuarentena eterna? No. De la cuarentena salimos por allá por el 20-25 de mayo. Hay gente que hoy insiste que estamos en cuarentena. No, no es así. Hoy salí a la calle, no hay ningún tipo de problema. ¿Es necesario volver a la fase 1 estricta? En este momento, sí. En este momento, sí. Yo le escribí una carta al presidente hace una semana atrás, que la deben haber visto, la deben haber escuchado, porque dio vueltas por todo el país, me entrevistaron de todos lados, en Mendoza he estado entrevistado, por todos lados. Pidiéndole el famoso botón rojo, bajar de fase. ¿Por qué? Porque bajar de fase 15 días, desacelerás el nivel de infectividad, la gente no encuentra, el virus no encuentra a la gente en la calle, y te da respiro para volver a empezar, es lo que yo llamo un reset del sistema. Volver a empezar nuevamente, darle descanso al equipo de salud, que está entregando su vida en esto, está dejando su vida. Acá en Córdoba, solamente ayer murieron 2 médicos y un bioquímico, 2 profesionales impresionantes. Los 2 médicos que los conozco, al bioquímico no lo conozco, pero trabajaba en el hospital infantil de acá, un hospital de pediatría, y uno lo veía siempre con la nariz de payaso intentando hacer reír gente. Digo, es lógico que esa gente muera. Tan miserables somos los argentinos que no queramos cambiar 15 días de una fase estricta a cambio de esas vidas para oxigenar el sistema. Digo, tan miserables somos. Allí vino el planteo mío, se lo transferí al presidente. Bueno, anoche salió, habló y dijo que quizás 18 distritos de la Argentina tengan que volver de fase. Vamos a esperar cuáles son las actividades que va a recortar, pero es imperioso, es imperioso. ¿Cómo se conduce una pandemia? Una pandemia que no tiene tratamiento, no tiene un fármaco, y ahora vamos a charlar un poquito de estos fármacos. Se lo maneja como ustedes manejan un auto cuando salen a una ruta. Van a poner primera, segunda, tercera, van a poner quinta y van a transitar 50 kilómetros en quinta, pero van a tener que bajar a tercera, a segunda, a primera, punto muerto, van a tener que frenar, estar parados un buen rato, después volver a retomar. Así se maneja una pandemia. No hay otra forma. No tenemos otro elemento. En la Edad Media, ya por el año 1343 al 1346, que afectó muy fuertemente la peste negra, ¿qué es lo que hacían los pueblos? Los pueblos se aislaban, ellos creían que eran males. En aquella época no se conocían los virus y las bacterias, no se sabía que existían. Ellos creían, se lo atribuían más al demonio, a las brujas. Entonces, ¿qué hacían? Se aislaban, cerraban su ruta, las bloqueaban. El que intentaba entrar, no lo dejaban entrar, y si insistía lo mataban. A los enfermos les decían, vete fuera, lejos y tarda en regresar. ¿Por qué? Porque ellos detectaban que aislando a esa persona, sacándola, el resto de la población volvía a retomar una actividad medianamente normal. Y eso lo hacían cada tanto, se relajaban, volvían a infectarse. Lo mismo que estamos viviendo en la Argentina. Entonces, esa es una de las estrategias. Tratamiento no hemos tenido hasta ahora. Ahí voy terminando. Tratamiento no hemos tenido hasta ahora. Apareció al principio la hidroxicloroquina como una solución. No fue ninguna solución. Terminó matando más gente de la que curaba. Muchísima gente murió por eso. Apareció en estos últimos tiempos el plasma, el tratamiento con el plasma. Los resultados demuestran que no hay gran mejoría. Salva a mucha gente, pero no hay algo ahí alentador. El remdesivir, que son algunos de los fármacos, pero no hay nada en concreto. Lo único que tenemos son las vacunas. Las vacunas, ya hay unos 27 equipos que la tienen lista, que van a estar en el mes de febrero. Calculo que la mayoría de ellas van a estar en condiciones de ser aplicadas al ser humano. Hasta ahora no se han visto grandes problemas, reacciones adversas, así que lo más probable es que en poco tiempo tengamos la vacuna como una alternativa y una salida, pero
el tema de la cuarentena y el aislamiento lo tenemos que seguir conservando. Lavado de manos, cuando salgan de la casa y cuando entran. El uso de un barbijo ya hoy de calidad tiene que ser, y el distanciamiento de las demás personas de por lo menos 2 o 3 metros. ¿Por qué esto? Porque la vacuna no va a llegar en el mes de febrero para que nos pongan la vacuna a todos. Se la van a poner al equipo de salud, a los equipos de seguridad y a las personas de más de 60, 65 años. Créanme que vamos a tener que ir a un proceso de vacunación que nos va a llevar para que vacunemos a toda la humanidad o a todos los argentinos. Es un proceso de por lo menos 1 o 2 años. Es decir que vamos a tener que tratar de lidiar con este virus, no convivir. Yo no adhiero al término convivir, de lidiar con este virus y tratar de dejarlo lo más lejos posible durante este tiempo para no arruinar lo bueno que hemos hecho en la Argentina en estos últimos 3 meses. Así es que, bueno, eso es un poco el trayecto que hizo el virus. Hay muchísimo más, pero los tiempos son tiranos, ya estamos casi terminando, y quería en realidad dejarles un tiempito para que si hay algún tipo de pregunta, prefiero responder a algunas preguntas que puedan llegar a ser como para que sea un poquito más dinámico. Así es que, no sé ahí, Tomás, Pablo, si hay alguna pregunta que hayan empezado a recoger, y si no, empiecen ahora a hacer las preguntas. Buenos días a todos y a todas. Sí, Oscar, acá tengo varias preguntas. La pregunta Noelia dice: ¿a qué se refiere el número 19 en la palabra COVID-19? Bien, al año en el que se descubrió el virus, fue en el año pasado, el 2019. Esa es la referencia exacta. Bien, la segunda, la pregunta Cristina. Dice: una de las complicaciones del COVID-19 es una neumonía. ¿Esto hace que colapsen los pulmones? Sí, a ver, la neumonía en realidad que se produce se genera una gran reacción inflamatoria en los pulmones y se produce una neumonía en ambos pulmones y que ocupa la mayor parte de la masa de los pulmones. Por eso es que los pacientes, al quedarle muy poquitos espacios dentro de los pulmones, necesitan entrar en ventilación mecánica. Los intuban, le ponen un tubito por la boca, lo ponen boca abajo y a partir de allí le hacen ingresar por la fuerza oxígeno. Eso lo hacen con el paciente dormido, obviamente, ¿no? Lo ponen en estado de coma hasta que recupere un poco la capacidad. Pero sí es un cuadro neumónico de tipo inflamatorio el que se produce. Y la otra dice: ¿qué fármacos se utilizan para que no se agrave? O en caso de que aparezca la neumonía, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan? Bueno, allí es donde les decía que se han probado muchísimos fármacos. En este momento, en la Argentina, lo que más se está utilizando es el plasma. ¿Qué es lo que se hace? Se le ingresa plasma a la persona, junto con el plasma de personas recuperadas van los anticuerpos. Esos anticuerpos van a ir a pelear contra el virus y a tratar de neutralizarlo. Eso en principio. En algunos casos se dan algún antibiótico, como la citromicina, que tiene algún tipo también de efecto no solo bacteriológico, sino también a nivel de inflamatorio. Se están probando 2 nuevos fármacos que vamos a tener, que lo nombró Ginés González hace un par de días atrás, que son el suero hiperinmune de caballo. El caballo tiene una particularidad, es que es generador de gran cantidad de partículas de tipo anticuerpo y que tiene mucho plasma un caballo. Entonces no es lo mismo una persona que tiene un volumen sanguíneo de más o menos 5 litros a un caballo que tiene 30 litros. Yo de allí puedo extraer más. Pero el caballo tiene esa particularidad de producir mucho anticuerpo y por allí va a venir una de las soluciones. Y el otro fármaco que está todavía en estudio y que me preguntan todos los días es la ivermectina. La ivermectina ha sido muy poco utilizada en el ser humano, muy poco, prácticamente nada. Y han empezado a estudiarse ahora. Y pareciera ser allí que hay también alguna luz que haría que no se infecten tanto las personas. Estaría más a nivel preventivo que de tratamiento. Y no hay más que eso, ¿no? Esos son los únicos fármacos que más o menos
se están utilizando. Y después para el tratamiento sintomático, eso es pacientes internados graves. Los pacientes que están aislados en sus casas con síntomas, se utiliza mucho el paracetamol para bajar la fiebre, y puede ser algún antihistamínico para eliminar la tos. No lo voy a nombrar porque si no salen muchos a comprar. Siempre les digo, hablen con el médico tiene que ser el que les indique, porque de acuerdo al síntoma se dan los fármacos, pero el tratamiento en esos casos es muy sintomático, es decir, por cada síntoma yo doy el fármaco que corresponde exactamente. Bien, acá la otra dice cuáles son los principales síntomas. Bueno, en realidad este virus vino a romper todo lo que yo conocía de medicina, porque produce todo tipo de síntomas. Es impresionante, la variedad de síntomas es tremenda. Pero hay algunos síntomas que ya son un poco el eje, lo que marcan al virus. Por ejemplo, la pérdida del gusto y del olfato. Es prácticamente exclusivo de este virus. La fiebre, una fiebre de 37,5 a 38,5. El dolor muscular es un dolor, quienes lo describen, es un dolor tremendo, tremendo. El otro es el decaimiento, uno queda, dicen que no tenés ganas de hacer absolutamente nada. El dolor de garganta, ¿sí? Es por donde ingresa el virus. Allí empieza la replicación, el dolor de garganta también, terrible. Dolores musculares de todo tipo, en la caja torácica, la falta de aire. Generalmente las personas, cuando empiezan con algunos síntomas, yo siempre les pido, digo, por favor, salí, caminá unos 20 metros, ida y vuelta rápido y fíjate si te falta el aire. Y ahí tenés otro indicador que ha salvado muchas vidas, porque la falta de aire hay veces que es imperceptible, nosotros no nos damos cuenta hasta que no es grave, es muy grave. Y esos son los primeros indicadores de un paciente que se va a complicar. Así es que esos serían los síntomas ejes, los más importantes. Y a partir de ahí genera desde manchitas en la piel hasta problemas gastrointestinales. Es decir, es muy, muy florido. Por eso que les he nombrado son los centrales, los principales. Bien, acá hay otra que dice, el tratamiento con ibuprofeno inhalado se dijo que en un momento era una posible solución. ¿Es esto verdad? Bueno, el ibuprofeno, se me enojan mucho cuando yo hablo del ibuprofeno, pero yo me ato a la ciencia, ¿sí? El ibuprofeno inhalado aparentemente está dando buenos resultados, pero no está autorizado por la ANMAT para uso de tratamiento. No está autorizado. ¿Qué tenemos que hacer para que sea autorizado? Tiene que aplicarse un protocolo de investigación. Es decir, yo lo tengo que someter a un proceso de investigación, a donde yo le voy a dar a un grupo de personas ibuprofeno inhalado y a otro grupo de personas placebo, cualquier cosa, agua, nada. En esa comparación yo veo si las personas que recibieron el ibuprofeno mejoraron y si las otras también mejoraron o no mejoraron. Y a partir de esa comparación yo puedo elaborar los resultados. El ibuprofeno inhalado surge acá de Córdoba a partir de una observación. La observación es la primera etapa de la investigación. Yo miro y digo, mira, pareciera ser que todos estos a los que les di el ibuprofeno empiezan a mejorar, ¿sí? Y en esa etapa está en este momento el ibuprofeno, con algunos protocolos de investigación. Es decir, que el resultado cierto todavía no tenemos, no hay, pero la observación dice que daría resultado y que podría tener buen efecto. Se lo está usando bajo la forma del uso compasivo. ¿Qué quiere decir el uso compasivo? Cuando con un paciente no tengo nada más que hacer, le doy el ibuprofeno inhalado. Es solamente en ese momento en el que se lo puedo dar. Y está prohibido hablar de resultados si no es a través de un protocolo de investigación. Así es que está por ahí transitando el camino del procedimiento científico. Estaría en el mismo paso que las vacunas. Las vacunas están en este momento en un proceso científico de comparación. Ver el resultado en quienes recibieron la vacuna y quienes no. El ibuprofeno está igual. Hay que esperar los resultados, no hay que apurarse, seguir observando y si lo van a administrar en modo de uso compasivo, que sea bajo muchísima observación porque todavía no está probado que sea efectivo. Está observado que puede ser efectivo, que son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? No sé si quedó claro, es muy difícil esto porque es muy técnico explicarlo, pero en realidad no está probado porque no ha pasado por un proceso científico, todavía está en ese camino. Cuando tengamos los resultados, ahí podremos decir es efectivo. Última pregunta, así podemos cerrar.
Acá hay una que dice, no sé quién la pregunta, pero dice, yo quería preguntar si cuando cocinamos se puede transmitir el virus a través de la comida. No, a ver, a través de la comida no, porque está cocinada. El virus muere a más o menos unos 70 grados, 60, 70 grados, incluso quizás muy por debajo de eso, ¿no? Fíjense que la fiebre que tiene el ser humano, 39 grados, hasta 40 grados puede llegar. La fiebre está hecha naturalmente en el cuerpo para que mate a la mayoría, mata a la mayoría de las bacterias y los gérmenes. Para eso es una reacción que tiene el cuerpo. De modo que la temperatura en la cocina termina eliminando el virus. Pero ojo, que si una persona que tiene coronavirus está cocinando, puede trasladar el virus a través de los utensilios, los platos, cuando pone la mesa o cuando, manipula los cubiertos. Allí se puede dar la transmisión, no en la comida que ha sido cocinada. Eso no. No sé si estaría respondida. Perfecto. Sí, sí. En virtud de lo que habíamos prometido, 1 hora como mucho de exposición para respetar también los tiempos de las personas que han asistido a la clase. Todas las preguntas, Tomás, que vos vayas recolectando y hayan quedado en el tintero, las vamos respondiendo al grupo de WhatsApp de la gente que está inscrita, y cualquier duda que se comuniquen con los tutores que les ha tocado en suerte. Muchísimas gracias, Oscar, por la clase. Muchísimas gracias al equipo de tutores y gente que ha colaborado con el armado del material. Oportunamente mandamos ese PDF para ir haciendo las actividades, y a todos los que asistieron por este medio y por YouTube también, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado que viene a las 10:30 de la mañana. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, mucha suerte. Suerte. Muchas gracias, Chau, excelente. Chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, hasta luego. ¿Qué puedo hacer?